Welcome to your daily language practice. Each sentence will be played in English and then in Spanish at 0.9 speed and repeated twice. First, try to translate it on your own, then say it aloud with confidence. Practice for at least 30 minutes every day, and over time you will become more fluent and conversational. En esta mini historia, vas a trabajar cómo se construirá un relato conectado en español usando sobre todo el pasado narrativo, con frases que harán avanzar la acción de manera natural. Verás cómo se combinarán acciones principales en pretérito, como llegó, encontré o decidí, con descripciones y contexto en imperfecto, como estaba o parecía. Esa mezcla será el truco mágico del storytelling. El pretérito moverá la historia, y el imperfecto pondrá las luces, la música y el ambiente. Muy cine, la verdad. También notarás conectores útiles como cuando, de repente, al final y mientras, que te ayudarán a unir ideas sin sonar como robot con Wi-Fi débil. El vocabulario girará alrededor de una situación cotidiana que se volverá inesperada, así que practicarás emociones, observación, decisiones rápidas y pequeños detalles que harán que tu español suene más auténtico. Un buen tip será fijarte en qué acciones ocurrirán una sola vez y cuáles formarán el fondo de la escena. Ahí suele estar la diferencia entre tiempos. Si puedes volver a contar la historia cambiando algunos detalles, el lugar, la hora, el objeto encontrado, harás un entrenamiento excelente. Y sí, si una mochila misteriosa aparece en una historia, casi siempre traerá problemas, o al menos gramática útil. Sigue practicando, que tu español va a ponerse cada vez más suelto y expresivo. When I left the office that night. Cuando salí de la oficina esa noche, the street was almost empty. La calle estaba casi vacía. When I left the office that night. Cuando salí de la oficina esa noche. The street was almost empty. La calle estaba casi vacía. I was tired. Estaba cansado. But I decided to walk home instead of taking the bus. Pero decidí volver a casa caminando en lugar de tomar el autobús. I was tired. Estaba cansado. But I decided to walk home instead of taking the bus. Pero decidí volver a casa caminando en lugar de tomar el autobús. As I passed by the park. Al pasar por el parque. I noticed a small backpack under a bench. Noté una mochila pequeña debajo de un banco. As I passed by the park. Al pasar por el parque. I noticed a small backpack under a bench. Noté una mochila pequeña debajo de un banco. At first, Al principio, pensé I thought someone would come back for it in a few minutes. que alguien volvería a por ella en unos minutos. At first, Al principio, pensé
I thought someone would come back for it in a few minutes. Que alguien volvería a por ella en unos minutos. However, the park was completely silent. Sin embargo, el parque estaba completamente silencioso. And nobody seemed to be nearby. Y no parecía haber nadie cerca. However, the park was completely silent. Sin embargo, el parque estaba completamente silencioso. And nobody seemed to be nearby. Y no parecía haber nadie cerca. I picked up the backpack carefully. Recogí la mochila con cuidado. And found a notebook with a phone number inside. Y encontré dentro un cuaderno con un número de teléfono. I picked up the backpack carefully. Recogí la mochila con cuidado. And found a notebook with a phone number inside. Y encontré dentro un cuaderno con un número de teléfono. I called immediately. Llamé de inmediato. And a woman answered with a worried voice. Y una mujer contestó con voz preocupada. I called immediately. Llamé de inmediato. And a woman answered with a worried voice. Y una mujer contestó con voz preocupada. She told me she had lost the Me dijo backpack while hurrying to the hospital. que había perdido la mochila mientras iba deprisa al hospital. She told me she had lost the Me dijo backpack while hurrying to the hospital. que había perdido la mochila mientras iba deprisa al hospital. We agreed to meet at a cafe near. Quedamos en vernos en un café cerca. The station half an hour later. De la estación media hora después. We agreed to meet at a cafe near. Quedamos en vernos en un café cerca. The station half an hour later. De la estación media hora después. When I finally gave it back to her, she smiled with relief. Cuando por fin se la devolví, sonrió aliviada. And I went home feeling strangely happy. Y yo me fui a casa sintiéndome extrañamente feliz. When I finally gave it back to her, she smiled with relief.
Cuando por fin se la devolví, sonrió aliviada. And I went home feeling strangely happy. Y yo me fui a casa, sintiéndome extrañamente feliz.